Iglesia, buenos días, ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿A cuánto les gusta el postre? De maracuyá. A mí me fascina, o sea, al principio usted lo prueba y es así como, y hace cara, ¿sí o no? Pero después dice, wow, está rico. Y después uno dice, así va a ser el mensaje de hoy. Algunos van a hacer caras. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Es un día maravilloso, Señor, hoy de fiesta por nuestra nación hermosa, y queremos poner nuestra nación en tus manos, sabiendo que tú eres quien gobiernas esta nación, que tú tienes el control, que no tenemos temor, Señor, de lo que pueda suceder, porque todo está en tus manos, Señor. Bendecimos a Colombia, bendecimos esta tierra preciosa, bendecimos cada lugar que hoy, Señor, decide levantar sus manos para exaltar y glorificar tu nombre. Gracias te damos, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en cada vida, vidas cambiadas y transformadas conforme al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, vamos a ir aquí, el mensaje del día de hoy se llama arrepentidos y puntos suspensivos. En el transcurso lo vamos a ver de pronto muy rápido. Iniciamos con Hechos capítulo 3, verso 19. Quiero darle un contexto, aquí está el versículo. Pedro, con Juan, acaban de tener allí un tremendo milagro. Es la sanidad de un cojo en el pórtico de Salomón. El hombre es sano, ellos le dicen levántate y anda, él camina, lo sana el Señor, le restaura, se arma un alboroto tremendo. Estaban los judíos allí, estaban todos, y Pedro le dice, mire hermanos, a los judíos le dice, mire lo que Dios ha hecho, ese Dios maravilloso al que ustedes mandaron a matar, a ese que crucificaron, por el cual ustedes pidieron a Barrabás en vez de Jesús, pues ese Dios es el que ha hecho tal cosa. Y les dice lo siguiente, capítulo 3, verso 19 de Hechos de los Apóstoles, dice, así que arrepentidos. ¿Qué les dice? ¿Y qué les dice? Y convertidos. Dos cosas importantes les dice aquí, que se arrepientan y que se conviertan. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado. Pedro no pierde la oportunidad y manda un mensaje de arrepentimiento de una. La Biblia durante todo el Nuevo Testamento nos está hablando de arrepentimiento, de arrepentimiento, de arrepentimiento, que debe haber en nosotros un arrepentimiento, pero adicional al arrepentimiento va acompañado de algo que se llama conversión. Miremos a Pablo también un hombre de Dios predicando el Evangelio, Hechos 3, 19 al 20, dice lo siguiente, está Pablo allí en Atenas, ante los filósofos en el Areópago, y les está diciendo lo siguiente, versículo por favor, Hechos 3, 19, 20, así que arrepentidos y convertidos, ese fue el que vimos ahorita, el siguiente, 17, 30, ahí. Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo, ¿qué? Se arrepienten. ¿Qué está hablando aquí Pablo? Pablo, un hombre con un conocimiento culto, tremendo líder, está en el Areópago, está en Atenas. En el Areópago están los grandes filósofos y pensadores del mundo, los que se reunían allí, no era cualquier persona. Y Pablo nota algo en Atenas bien interesante cuando va entrando a la ciudad, que hay un letrero que dice al Dios no conocido. Y entonces ahí tiene el gancho para ir y enfrentarles y predicarles, y les dice a ese Dios no conocido, a ese Dios que asesinaron, a ese Dios, de ese Dios es el que les vengo a hablar. Pero ese Dios, dice, durante mucho tiempo perdonó lo que ustedes hacían, perdonó todo eso porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena, ahora que lo saben, ahora que ustedes tienen el conocimiento, Dios ordena que todos los que habitan este mundo, ¿qué? Se arrepientan. Entonces estamos viendo que la enseñanza es arrepentimiento. Lucas 3:8 dice lo siguiente: haced pues
frutos dignos de arrepentimiento. ¿Haced qué? Frutos. ¿Cómo hacemos frutos? ¿Cómo mostramos frutos de arrepentimiento? Bueno, eso es lo que vamos a mirar. Dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ahí están los judíos, los fariseos, ¿no? Ah, es que nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? En una ocasión el Señor les dice, ustedes son hijos del diablo. Con el amor y todo que el Señor lo caracterizaba, los enfrentó, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que porque ser de Abraham, porque pertenecían a esa generación, entonces ya pues no había nada que hacer, no había de qué arrepentirse. Y sabe, a veces tenemos ese concepto en la iglesia, que venimos a la iglesia, que pertenecemos a la iglesia, que somos de la iglesia y como que nos salen de arrepentimiento en la iglesia. Es como que no suena, ¿no? O sea, ¿de qué me tengo que arrepentir yo? Ya el Señor me perdonó todos mis pecados, ya el Señor me hizo libre de todo. Sí, es verdad, pero hay un proceso que tenemos que llevar, ¿no? Ya nadie llegó al Señor y cambió al otro día, ¿o sí? Es un proceso, ¿no? Entonces Pablo les dice que tienen que arrepentirse, ¿verdad? Por muy que sean nacidos en un hogar cristiano. Todos nos tenemos que arrepentir, amén. Así que hoy hablar de cristianismo pues ha vuelto tan, ya uno no sabe cuál es la diferencia, ¿no? Todos dicen ser cristianos, hasta Cristiano Ronaldo es cristiano, ¿no? Entonces todos dicen que son cristianos y muchos salen, artistas, cantantes, famosos, personas de renombre, a decir, no, es que yo soy cristiano, ¿no? Y por el simple hecho de decir que son cristianos, pues ya son aceptados y todos creen que sí son cristianos verdaderos, pero algunos no lo son. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta? Entonces, el solo hecho de decir que soy cristiano, ¿ya me hace cristiano? No. Algunos piensan que sí, pero no es así. Algunos creen que con solo creerse ya lo son, sin importar qué piensan de Jesús, sin importar qué dice la Biblia, sin importar si viven de acuerdo o no a los principios y valores establecidos por la palabra de Dios. De ser cristiano es más que decir soy cristiano, pertenezco al cuerpo de Cristo, voy a la iglesia, no, va mucho más allá. Si yo les pregunto a algunos de ustedes que si cree que es cristiano, pues no me van a responder que sí. ¿Por qué? Algunos van a decir, no, porque yo levanté la mano y pasé al altar. O sea, levantaste la mano, pasaste al altar, ya te hiciste cristiano. Es una parte, ¿cierto? Es un inicio, pero no nos hace eso cristianos. Otros dicen, no, es que yo hice la oración del pecador, repita después de mí, hicimos la oración del pecador. Ok, es una parte, pero no es todo. Otros dicen, yo acepté a Cristo. Otros dicen, no, es que oraron por mí. Otros, no, es que yo asisto a la iglesia todos los domingos. O sea, ¿el hábito hace al monje? No, ¿verdad? Yo diezmo, dicen otros, y piensan que porque diezman, pues son cristianos. Pues hay gente que diezma y que ofrenda y que da sus riquezas, y eso no los hace cristianos. Entonces, el verdadero cristiano inicia con un genuino o un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Dígale al que está a su lado, arrepentimiento. No podemos ser verdaderos cristianos si no ha habido un genuino arrepentimiento. El primer mensaje que da Juan, también un hombre de amor, ¿no? Les decía, arrepiéntase, les decía, generación de víboras. Hasta ahora nosotros no le hemos dicho a nadie eso, ¿no? Ni lo vayan a hacer. Eso era Juan, que estaba loco, pero no. El primer mensaje de él es arrepiéntase porque llegó el Señor, ¿sí o no? Luego viene Jesús y el primer mensaje que da es de arrepentimiento. ¿Lo llama a qué? Al arrepentimiento. Si alguien quiere seguir a Jesús, si alguien dice ser cristiano, el primer requisito indispensable para ser un verdadero hijo de Dios es arrepentimiento.
que realmente hay un genuino arrepentimiento. Yo sé que muchos están diciendo, no, yo ya me arrepentí, hermano, este man yo no sé por qué ahora salió con eso. Vamos a mirar. Todos tenemos que entenderlo, todos tenemos que vivirlo, todos tenemos que pasar un proceso. Todos tuvimos un inicio en la iglesia, comenzamos pensando que éramos cristianos, pero hay cosas que demuestran que no lo somos. Y es ahí donde está la parte amarga del postre. Mateo 4:17 dice Jesús, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje principal de la iglesia debe ser arrepentíos. Hermano, yo ya llevo 20 años, arrepentíos. Diariamente yo tengo que ir a la presencia de Dios. Esa mañana hablaba el joven Eifer, soltero de 30 años. Hablaba acerca del tiempo que tenemos que dedicar a la oración, al tener ese tiempo de devocional, que es lo primero que yo voy cuando llego allí en ese tiempo de oración delante del Señor. Lo primero que tengo que hacer es arrepentirme. ¿De qué? Del pecado. ¿De cuál pecado? Bueno, he mirado cosas que no debí mirar, he tenido pensamientos que no debí tener, he permitido cosas en mi vida que no debí permitir. Y tengo ese tiempo para ir delante de Él y decirle, Señor, perdóname, me arrepiento. Amén. Sin arrepentimiento no hay salvación. Amén. Lucas 5:32 dice el Señor Jesús, diciéndole a los judíos, no he venido a llamar a justos, porque pues ellos se creían justos, ellos se creían mejor que los otros, ¿no? Sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Todos los que venimos a la iglesia somos, ¿qué? Pecadores, arrepentidos, redimidos por la sangre de Jesús. Reconocemos nuestra condición. Alguien en un día que estuve hablando con alguien de esos que hablan de la luz, que tú eres luz y no sé qué, me dijo, tú eres luz. Y le dije, no, yo soy un pecador redimido. No, yo no soy luz, yo soy un pecador redimido por la gracia y la misericordia de Dios. Así que, si es para el Señor, déselo fuerte. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Pablo dijo, por cuanto todos, no dijo algunos, ¿no? O no dijo evalúese, no dijo todos. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Por tal razón manda a todos los seres humanos que se arrepientan, porque no hay ni un justo. Hermano, pero yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no tomo, yo no fumo, yo no robo. Bueno, los musulmanes tampoco fuman ni toman y eso no los hace cristianos. Amén. Así que Jesús proclamó el arrepentimiento a las multitudes, su mensaje fue contundente, Él tenía un propósito, Él tenía un interés, que entendieran perfectamente su mensaje, que no había otra manera de seguirlo más que arrepintiéndose de sus pecados y convirtiéndose. Si no hay conversión, hermano, nos convertimos al Señor. Luego de que hay un arrepentimiento genuino y aquel que ha pasado por un experimento de arrepentirse genuinamente entra en una conversión, es decir, su vida ya no sigue siendo igual, ya no somos lo mismo. Entonces la gente nos ve y dice, ¿cómo ha cambiado? Se volvió aburrido. No, nos convertimos al Señor y el Señor es nuestro gozo, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Él es el que suple, Él es el que da. Ya no dependo del hombre, dependo de Jesucristo. Amén. Aleluya. Lucas 13:1 dice lo siguiente: en ese tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Pensáis que aquellos que murieron de COVID hace unos años
¿Eran más pecadores que el resto? ¿O nos creemos mejores? Es lo que el Señor dice, o te crees mejor. Luego le dice, luego en el verso 4 le dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os ¿qué? Arrepentís. En los dos versículos habla de arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis ¿qué? Igualmente. Bueno, los judíos tenían la idea de que cuando alguien sufría una tragedia, pasaba por un momento difícil, o una muerte de un familiar o cosas de esas, era por causa del pecado. Y si es que esos sí son bien pecadores, y algunos en la iglesia tienen ese pensamiento, ¿no? O sea, que le pasa a uno una desgracia y dice, eso quién sabe en qué andaba, eso fue que, eso a la fija, eso no. Espere, tranquila, acuérdese que Dios es soberano. Y en su soberanía Dios hace cosas que nosotros no logramos entender. Amén. Entonces, hoy hablar de arrepentimiento y conversión como que no suena, como que no encaja, como que no es el mensaje, ¿no? Pero déjenme decirles, no se trata de eso, no se trata si está a la moda o no está a la moda. No se trata de eso, se trata de hablar claramente lo que Dios tiene para nosotros, el beneficio que hay cuando nos arrepentimos genuinamente, cuando hay un cambio y una transformación en cada uno de nosotros. Hoy tenemos que ser claros con la enseñanza en la iglesia y aquí cada vez que tú vienes hay una palabra que nos lleva al arrepentimiento. Amén. Yo veo gente aquí que viene al altar a decir, perdóname, Señor. Y yo veo que hay gente que se para de aquí ese altar y no va a ser el mismo después de que se ha arrepentido, porque hay un cambio, una transformación en su vida. Algunos están en un proceso de santificación. Pablo dijo, así que la fe viene por el ¿qué? Aquí fe es creer. El creer viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Es decir, sin evangelio, sin palabra, no hay fe, no hay el creer, ni hay arrepentimiento. Es necesario que haya el mensaje claro de la palabra. La predicación superficial no enfrenta la condición pecaminosa del hombre. Tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de lo que hacemos, de lo que vivimos, si estamos realmente evaluando nuestra vida conforme a las Escrituras. Si realmente somos creyentes o no somos creyentes. Nosotros en tierra se hablamos la palabra, no le bajamos a la palabra, no somos light. El postre aquí no es light hoy, pues va con 3 leches y todo. Porque eso no produce conversiones genuinas. Entonces, muchos que dicen ser cristianos no dan señales de regeneración. Acuérdense que el pecado nos degeneró, pero Jesucristo nos regeneró. Entonces, ¿no somos unos regenerados todos? Regenerados, no, regenerados. Pero algunos no dan señal de una verdadera conversión, de que realmente son hijos de Dios. Dicen, soy salvo por fe, eso es una verdad, somos salvos por fe, pero la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Es decir, puedo decir que soy salvo por fe, pero mis hechos, mi actitud, mi manera de ser está gritando más fuerte y no dejan ver lo que realmente soy. Porque sigo haciendo lo mismo, sigo viviendo en pecado, sigo haciendo lo mismo, sigo mintiendo, sigo robando, sigo haciendo las mismas cosas. No hay ningún cambio en nuestra vida. Hermanos, si somos cristianos, tenemos que ser luz, tenemos que ser sal. A donde vayamos nosotros, la gente tiene que ver la diferencia. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Pero no un Cristo con pelo largo y no. Sino que en nuestra forma de ser, la gente ve algo diferente. Dicen, wow, este no es igual a todos. Hay algo en él que no es lo mismo que todo el mundo. Así que somos salvos por fe, pero tenemos que mostrar como consecuencia una conversión, una vida totalmente diferente, radical. No hay otra forma.
Algunos, en algunos lugares han enseñado conforme a Hechos 16:31, que dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es una verdad, eso es una promesa de Dios. Pero no solo basta con decirlo. Muchos están enseñando que no se necesita el arrepentimiento o que el arrepentimiento no es un requisito para acercarse a Dios. Eso es una mentira. Es una verdad que por gracia somos salvos por medio de la fe. El justo por la fe vivirá, ¿verdad? Pero se nos olvida a quienes enseñan esto que también los demonios creen. Entonces no solamente es creer, porque usted ve que Abraham, dice que Abraham creyó, ¿cierto? Pero mostró obras. Amén. Mire lo que dice Santiago 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿También los demonios qué? Y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Entonces, si yo digo tener fe, no, es que yo con el creer, con solo creer ya soy salvo. No, pero ¿y las obras? ¿Y cuáles obras? No, es que yo ayudo a los ancianos, doy eso, hago lo otro. No, no está hablando de esas obras. Está hablando de una vida cambiada y transformada por el poder de Jesús. Amén. Así que los demonios creen y tiemblan. Entonces todos creen. Si uno sale y le pregunta a la gente afuera, ¿crees en Jesús? ¿Crees en Dios? Todos nos van a decir que sí. El 98% van a decir que sí creen. Pero eso no los hace creyentes, no los hace salvos. Amén. Verso 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? Muertas. No debemos mostrar obras. Debe haber un cambio y una transformación en nuestra vida cuando decimos ser creyentes. Algunos pueden decir, yo soy salvo, tengo fe, yo creo, pero las obras demuestran lo contrario. Tu vida diferente cuando te consagras a Dios. Cuando te consagras a Dios, tu fe sale a relucir. Porque eres ejemplo, porque podemos mostrar que realmente Dios ha cambiado y transformado nuestra vida. No hay otra forma. Abraham fue justificado juntamente con la fe y las obras. Es decir, que las obras son el resultado de haber ¿qué? Creído. Pero si mi vida no ha cambiado, pues no ha habido una conversión real. Amén. Yo llegué al Señor, como llegamos todos, una vida desordenada, una vida totalmente terrible con mi esposa en unión libre. No, pues sabe, ¿no? El pensamiento del mundo, ¿no? A veces unámonos así, si nos va bien, pues chévere, y si no, pues cada usted coge su nevera, usted coge su televisor, cada uno coge para su lado. Ese era el pensamiento que teníamos, ¿no? Pero llegamos a Jesús, yo conozco al Señor y el Señor me cambia. Y entonces yo digo, no, o sea, estoy mal, estoy viviendo mal, estoy viviendo en pecado, no puedo seguir así. Entonces compro un anillo y le digo a mi esposa, ¿te quieres casar conmigo? Y empecé a mostrar cambios, una conversión. Amén. Pero hay gente que va a la iglesia y todavía no se han casado, llevan 10 años. Oye, ¿por qué no te casas? No, es que no estoy seguro. ¿Seguro de qué? Si alguien se convierte genuinamente, se arrepiente genuinamente, entra en un proceso de santificación. ¿Entra en qué? En un proceso de santificación. ¿Cuántas hermanas están orando por su marido que se convierta? Padre, tráelo, que venga el Señor. Y el Señor hace el milagro y lo trae. Y el hombre se convierte. Y ella quiere que en 8 días sea el apóstol Pablo. Tampoco. Es un proceso, ¿no? Es un proceso. El rasgo de un genuino arrepentimiento es que nuestra vida da un giro de 180 grados. Bueno, otros han dado un giro de 360, o sea, volvieron a donde empezaron. 180 grados. Ya no soy el mismo. Pero la gente lo tiene que ver. Porque si no, yo hablo, predico y enseño y vivo otra cosa. Yo vengo y digo una cosa y en la iglesia soy uno y en la casa soy otro.
Muchos chicos dirían, ay, qué rico vivir en la iglesia, porque mi papá es tan diferente en la iglesia. Mi mamá es tan linda con todo el mundo en la iglesia. Vámonos a ir a la iglesia. Lleva la iglesia a tu casa, cambia. Muestra que ha habido un cambio, una transformación. Ya no gritas, ya no maltratas, ya no ofendes, ya no gritas a tu esposa, ya no gritas a tu esposo, no lo maltratas, ni te maltratan tampoco. ¿Por qué? Porque ha habido una conversión, ha habido un genuino arrepentimiento. Y entonces es lo que Santiago está hablando, muestra las obras, y las obras es, mira, sabes que ya no soy el mismo, soy otro, 180 grados, di un giro, hay un cambio, hay una transformación en mi vida. Jesús gobierna mi vida y yo empiezo a reflejar a Jesús en la vida de otros y empiezo a mostrar que Jesús salvó mi vida, que Él cambió mi vida. Y sabes, eso se nota. Se nota. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Sabes qué? No soy el mismo de hace 25 años que el Señor me cambió. No soy el mismo. Yo me encuentro con amigos que hace años no nos vemos, que no saben que yo soy creyente y cuando me ven me dicen, uy, pues este man está diferente. Con el solo hablar se dan cuenta porque mi forma de hablar era totalmente diferente. Parecía un hincha de las barras bravas de... Dejémoslo ahí. Hay un cambio radical de pensamiento y de conducta, las evidencias de un genuino arrepentimiento. La palabra cambia y transforma nuestras vidas. Hermano, no pueden decir que no. O sea, si tú vienes a la iglesia domingo tras domingo y no hay un cambio, algo está pasando. Y el problema no es la palabra, el problema no es el mensaje, el problema soy yo. Yo tengo que empezar a dar frutos de arrepentimiento. Tengo que empezar a mostrar que realmente Jesús habita en mi corazón y que no tiene con el que yo salga a la calle, gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, hermano. Tiene que ver con una vida que muestra que realmente Dios ha tocado y transformado tu vida. La palabra para arrepentimiento en el original es metaneo, meta que es después, implicando un cambio, y noeo que es percibir un cambio de mente en el tema de la reflexión moral. Entonces meta significa después, implicando un cambio, y noeo significa mente, entender, reflexión moral. Es decir, que después de meta, que es después de que te conviertes, entiendes. San Agustín decía, yo creo para entender. ¿Tú crees para entender? No, muchos queremos entender para creer. Y así no funciona. ¿Quieres entender sin creer? Y no es así. Tengo que creer y luego lo voy a entender. No podemos razonar la palabra, no podemos razonar desde una mente carnal, humana, razonar la palabra, porque eso es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es vida eterna. El que es nacido de nuevo, el espiritual, dice que todas las cosas de Dios le son reveladas por el Espíritu y las puede percibir y discernir. Entonces primero tengo que creer y luego voy a entender. Amén. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mente, de manera de pensar y como consecuencia de vivir. Ya no pienso igual en todas las áreas. Amén. Me sorprende muchos creyentes que tienen una forma de pensar muy ligada a lo que el mundo dice en muchas áreas. Digo, Dios mío, ¿cómo así? Espere, no logro entenderlo. Mi sistema de pensamiento, mi forma de pensar no apoya ningún sistema que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ninguno, por muy popular que sea.
Ninguno. Mi sistema de pensamiento siempre me está mostrando, debo ir conforme a lo que las escrituras dicen. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de pensar, un cambio en mi vida de ver las cosas. Entonces ya no las veo como el mundo las ve. Pablo le dice a los romanos, ¿no? ¿Que qué? Dice, no os mimiticéis, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi cambio en todas las áreas. No, porque me dicen, no, espérate, yo cambio, en esto no, en esto no, porque esto sí es mío, eso no, ahí no, Señor. El Señor no me toca esa parte, no. Es todo. Un verdadero arrepentimiento, un cambio de mente, una forma de pensar diferente y como consecuencia una manera de vivir totalmente diferente. Amén. Rechazar el pecado, repudiar la antigua vida, acudir a Dios para que nos siga santificando y nos siga transformando, son las evidencias de un genuino arrepentimiento, de que ha habido un cambio, una transformación, ha habido un cambio en propósitos, en planes, en creencias y en conductas. No me digas que eres creyente y estás de acuerdo con lo que nos dictan hoy en los gobiernos. ¿Qué dice la Biblia? Siempre voy a la palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Somos pro vida, no apoyamos el aborto. Somos pro vida. Pro vida, no hay yo no entiendo un creyente que esté manifestando. Yo no entendí, las iglesias en Argentina salieron a apoyar el aborto y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? No ha habido un cambio de mente. Y su conducta es diferente. Prueba bíblica de esto, Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 1:9. La iglesia de Tesalónica fueron imitadores de Pablo. Recibieron la palabra estando en gran tribulación, dice Pablo. Vosotros estando en gran tribulación recibieron la palabra. Fueron ejemplo a los de Macedonia y Acaya. Y ellos han creído porque fueron ejemplo. Y divulgaron la palabra por Macedonia y Acaya. Mire lo que le dice Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Si hemos nacido de nuevo, tiene que haber estos 3 puntos en nosotros, 3 elementos del arrepentimiento genuino y verdadero. Primero, se volvieron a Dios, dice ahí. ¿Sé qué? Se volvieron a Dios. Ellos dejaron la idolatría, se acercaron, se convirtieron a Dios. Ese es el rasgo de un verdadero arrepentido, de un verdadero creyente. Nos volvemos a Dios. Antes vivíamos una vida totalmente en pecado, no nos importaba lo que dijeran. Ahora no, ahora vivimos conforme a las escrituras, conforme al propósito de Dios. Nos volvimos a Dios y hubo un cambio de 180 grados. El pastor hace poco estaba enseñando acerca de la canción que dice, no vuelvo atrás, pero dice que la cruz al frente, el mundo atrás. No puedes tener el mundo adelante si no ha habido un cambio. El mundo va atrás, nosotros vamos adelante confiados en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Entonces, dice que se convirtieron. ¿Cómo sabemos que se convirtieron? El segundo punto dice, se apartaron del pecado. Porque dice que dice que dejaron la idolatría. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Dejaron qué? La idolatría, se convirtieron a Dios. Dijeron, ¿sabes qué? Giro 180 grados. Si hay algo que Dios aborrece es la idolatría, porque de ahí se deriva una cantidad de cosas más de pecado. La verdadera conversión nos lleva a dejar la idolatría, esa vida de pecado y meternos con Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. ¿Y cuál es el propósito? De que te conviertas, de que te apartes del pecado. Tercero, servir al Dios vivo y verdadero. Yo era un bandido, malo, re malo, líder en el mundo. Y Dios me cambió y me transformó. Amén. Pero yo tuve que hacer una parte.
Tuve que creer a la palabra. Tuve que hacer un cambio en mi vida. Tuve que dejar amistades. Ya mi familia es esta. Mis amigos, pues mis mejores amigos son los de la iglesia. Orlando, el pastor, Daniel y algunos otros. Cambia todo. Ya mis mejores amigos por ahí andan, pero no son mis mejores amigos. Entonces tiene que haber un cambio, una transformación. ¿Se acuerdan de la mujer que la pescaron en adulterio? La cogieron en adulterio y se la llevaron a Jesús, ¿sí o no? Dijeron, de acuerdo a la ley, esta mujer tiene que morir, la vamos a apedrear. ¿Y qué le dijo el Señor? El que esté libre de pecado, que... Y cuando se dio cuenta, no había nadie ahí. ¿Y qué le dijo el Señor a la mujer? Ni yo te condeno. Vete y tranquila, sigue viviendo igual. Vete y no peques más. Y sabes que te voy a decir una cosa, esa mujer nunca volvió a ser la misma, dio un giro de 180 grados. Esa mujer fue salva, sana, transformada, cambiada para la gloria y la honra del Señor. Así que arrepentimiento es reconocer nuestro pecado, darle la espalda, ir a Cristo, ser lavados por su sangre. El verdadero arrepentimiento involucra 3 áreas en nosotros: las emociones, el intelecto y la voluntad. Las emociones porque sentimos dolor de haber ofendido a Dios, lloramos el pecado. Cuando nos arrepentimos venimos y le decimos, Señor, te ofendí, perdóname, tuve en vano el sacrificio, pero aquí me arrepiento, Señor. Tiene que haber un genuino arrepentimiento con lloro, con clamor. Cuando tú ves a David me dijo, sí, yo la embarré, soy hombre, ¿qué puedo hacer? ¿No? Ella era mujer, yo era hombre, se dio la oportunidad. Fue y se arrepintió, y se lo ve en el Salmo. Allá fue, lloró su pecado. Eso hace aquel que se ha arrepentido genuinamente y toca su área más importante, que es las emociones. El intelecto, porque ya no pienso igual, hay un cambio de mente. Y la voluntad, porque ya no hago lo que yo quiera, sino lo que el Señor me ordena y me someto a su palabra y a lo que Él decida hacer conmigo. Amén. Quiero terminar ya con esto. Segunda de Corintios 7:8. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, y quiero ponerlo en contexto. Corinto, una iglesia tremenda, dones, hacían cosas maravillosas, sanidades, milagros. Era una iglesia impresionante esta iglesia. Pero en la primera carta Pablo tiene que llamarle la atención, porque había allí un tipo que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y entonces Pablo se coge la calle y dice, ¿cómo es posible que estén permitiendo que esto ocurra? Cosas que ni aún se oyen afuera. Y Pablo les llama la atención. Y dice, este hombre el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y en la segunda carta les escribe porque este hombre se arrepintió. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y les dice lo siguiente, porque aunque os contristé con la carta, o sea, con la primera carta, como que le di muy duro, dice Pablo, ¿no? No me pesa, ¿sabe? Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, mire lo que ocurre, y eso me parece maravilloso. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Contristados para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Haber sido contristados, ¿por quién? Por Dios. Versículo siguiente. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse. Es decir, usted no se puede arrepentir de haberse arrepentido. ¿Sí? Trabalenguas ahí, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Hablan la historia de un hombre llamado Gustave Doré, francés, ilustrador. Nació en Estrasburgo, ¿sabe? Ese hombre fue increíble.
Ilustró más de 90 libros, entre los que se destacan La Divina Comedia de Dante, Las Aventuras del Barón de Münchhausen, la Biblia y Don Quijote de la Mancha. Él fue el que hizo los dibujos. Ese hombre viajaba por todo el mundo, famoso en Francia. Llega al aeropuerto de Francia, perdió sus documentos. Entonces le dicen, señor, sus documentos. Yo no los perdí, pero yo soy Gustave Doré. ¿Tú no sabes quién soy yo? El policía le dijo, hermano, aquí cualquiera puede venir y decir que es, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y le dijo, vamos a hacer una cosa, le dijo el policía. Le dio una hoja en blanco y un lápiz y le dijo, dibújame ese paisaje. Y sabes, Gustave Doré se sentó y dibujó el paisaje y se lo entregó. Enseñanza. Si decimos que somos cristianos, tenemos que demostrarlo. Inclina tu rostro. Creo que hoy debemos cuestionarnos y preguntarnos si realmente ha habido una conversión en nosotros, si ha habido un genuino arrepentimiento. Tal vez estás en ese proceso de santificación y estás en bien, estás en un proceso de cambio. Te estás acercando más. Pero déjame preguntarte algo. ¿Tus hijos, tu esposa, tus amigos, tus familiares han visto ese cambio? ¿O eres uno aquí y otro en tu casa? Donde trabajas saben que eres cristiano, no porque andes haciendo células o reuniones, sino porque demuestras que eres creyente. ¿Eres de los que tienen que entender para creer? ¿Estás dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué tanto ha cambiado tu vida en estos años de ser cristiano? ¿O sigue siendo igual? O tal vez hoy dice, no, ¿sabes qué? Dios me ha cambiado, pero me falta en esto. Hoy es día de arrepentimiento, ¿sabes? Hoy es día de dar ese giro de 180. Dios te está llamando a un genuino arrepentimiento. Si estás ahí en la silla, te quieres doblar ahí en la silla, si quieres pasar al frente, lo puedes hacer. Métete con Dios, no importa quién esté al lado, no importa quién te esté mirando, ¿sabes? Todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que venir y decir, Señor, aquí estoy. Evalúate. ¿Cómo está tu vida? ¿Por qué sigues viviendo lo mismo? ¿Por qué sigues haciendo lo mismo? ¿Ha habido una renuncia voluntaria al mundo? ¿Te has alejado del pecado? ¿Sigues a Jesús? Aunque venga mucha gente y se burle de ti. Si dices que eres cristiano, demuéstralo. Tenemos que demostrarlo con los frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que demostrarlo con nuestra vida, una vida consagrada, una vida totalmente guiada por el Espíritu Santo. Tú estás allí en tu silla, el Señor te está hablando en esta mañana. ¿Qué vas a hacer con eso que Dios te ha dicho hoy? Padre, yo te doy gracias, Señor, porque nos has hablado claro. Tú conoces bien los que son y los que no son, los que necesitamos de ti. Este no es un mensaje para venir y a destruir a nadie, como Pablo lo dijo. Si has sido contristado hoy, es por el Espíritu de Dios, ha sido por el Señor. Y eso es para salvación. Queremos vivir continuamente, Señor, arrepentidos, Señor, que cada día nos podamos doblar y decir, perdóname, Dios mío. ¿Tienes algo por qué arrepentirte hoy? ¿Tienes algo por qué pedir hoy perdón? Es el tiempo que tienes para hacerlo. Modela un estilo de vida que demuestre que realmente eres hijo de Dios, que realmente aborreces el pecado, que vean en nosotros un hijo de Dios. Dios manda en todo lugar, Dios manda en la iglesia que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Tal vez estás alejado del Señor, ¿sabes? Pero Dios tiene sus brazos abiertos. Está aquí, Él está en este lugar y te abraza y te dice, vete y no peques más.
Deja que Dios hoy te abrace, deja que Dios hoy te muestre ese amor tan maravilloso, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Deja que el Señor hoy te hable a tu corazón. ¿Sabes? Lo único que ha cambiado mi vida y en el proceso de santificación que llevo ha sido su palabra. Y esa gracia y esa misericordia que Dios tiene, que a veces nosotros no tenemos, pero que Él sí la tiene para cada uno de nosotros. Todo el mundo allí, cuando la mujer adúltera estaba esperando el juicio de Dios ahí, que cayera muerta, ¿sabes? El Señor tuvo gracia y misericordia como la tiene hoy con nosotros. Tal vez no estemos dando buen testimonio, tal vez estemos fallando, pero estamos en un proceso de santificación. Dile: Señor, aquí estoy, quiero vivir para ti, quiero ser tuyo, Dios mío, ayúdame, Padre, ayúdame. ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Ayúdame, Señor, quiero dar un giro a mi vida, Señor. Y sabes, ese giro viene con la bendición de Dios, con la bendición de Jesús, viene con la bendición de Dios, puertas se abrirán. Padre, gracias, Señor. Te bendecimos, Dios. Gracias, Señor. Si Dios te ha hablado en esta mañana, ponte en pie y levanta tus brazos. Y dale gracias a Dios. De algo estamos seguros, que vamos a salir de ese lugar y no vamos a ser los mismos. Hay cosas por cambiar, todos tenemos cosas por cambiar. Pero tener la oportunidad de venir delante de Él y arrepentirnos es algo que lo puedes hacer a diario en tu tiempo de oración y de buscar al Señor. Levanta tus brazos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque esa es una iglesia, Señor, que entiende el propósito tuyo, Señor. Tú estás levantando una generación de hombres y mujeres, Señor, arrepentidos, Señor, que han decidido seguirte a ti y no dar un paso atrás. Bendecimos, Señor, a Tierra Deseable. Bendecimos cada vida, cada hombre, cada mujer que tú has tocado, Señor, en esta mañana, y que las llevas en un proceso, Señor. Y que aquí está la iglesia, Señor, para ayudarles, para levantarles los brazos y para decirles que no están solos, que además de que están contigo, Señor, estamos nosotros para hacer el trabajo que tú nos has mandado hacer. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya.